3 cuestionarios, ¿verdad? 3 actividades. Vamos a mirar un poco el cuestionario sobre aminoácidos, el cuestionario sobre proteínas, y luego vamos a dar el tercer slide que habla sobre hemoglobina y mioglobina, que nos falta desarrollar todavía esa unidad. Bueno, entonces el primer cuestionario dice: investiga a través de fuentes confiables de información digital y bibliografías de referencia la estructura y funciones de los siguientes aminoácidos. Y como pudieron ver en nuestro libro de base de Antonio Blanco, es muy poca la información que hay. Por eso dice ahí: investiga de fuentes confiables. Por eso es una investigación, porque el libro realmente es pobre en esas informaciones, ¿verdad? Fueron seleccionados 8 aminoácidos, y esos son los 8 aminoácidos que ustedes van a estudiar de los 20, para que vean nomás cómo la profe es buenita, ¿verdad? 8 nomás tienen que saber, de los 20. Entonces, de estos 20 aminoácidos que nosotros estuvimos hablando, hicimos la clasificación. Eso sí, tienen que saber la clasificación. Tienen que saber una glutamina, a qué clasificación pertenece. Si es un aminoácido polar o apolar, así como una treonina, así como una leucina, isoleucina, por más que no está en la lista de los 8. Pero los 8 seleccionados en la tarea es lo que tienen que saber completamente. Esto: nombre, su abreviatura, su clasificación, sus propiedades y funciones, y las principales fuentes. Entonces, de los 8, y ya saben, todos con la misma estructura: carbono central, grupo carboxilo, grupo almino, todo L aminoácidos, y el radical abajo, todos los radicales abajo, porque así van a estar las estructuras para que ustedes reconozcan en el examen. Y todos tienen que tener la misma estructura, porque ya saben que ese radical que está ahí resaltado en celeste puede ir arriba, ¿verdad? Ese grupo carboxilo puede ir arriba, ellos se pueden cambiar de posición, ¿sí? Pero quiero que todos hagan con esa misma estructura. Si observamos sus grupos funcionales, ¿qué nos damos cuenta en ese grupo funcional como está graficado ahí? ¿Qué es lo que quiere decir esos grupos funcionales así como están? ¿Qué es lo que te da a entender esta estructura? Que sus grupos funcionales esté así y su otro grupo funcional esté así. Que ella es una molécula dipolar, ¿verdad? Que él es un ion dipolar. Y esa era la segunda pregunta. ¿Qué es lo que significa que los aminoácidos son iones dipolares? Que ellos son capaces de actuar como anfolitos. Que sus grupos funcionales, la mitad de los aminoácidos en una solución, en un medio acuoso, como es nuestro cuerpo, ellos van a estar así, desprotonados y protonados a la vez, actuando como un ion dipolar que recibe el nombre especial de ¿qué? ¿Cómo era el nombre especial de esa molécula? Zwitterium, un zwitterium. Ion dipolar, eso significa zwitterium, donde sus grupos funcionales están cargados, ¿verdad? Positivamente y descargados, y ellos tienen ahora carga neta igual a 0. Así su carga neta es 0. Puede que este grupo carboxilo se protone, quede con una carga positiva, también con un hidrógeno acá, y los dos estén así. Sí, ahí él está actuando como una base. Puede que este grupo amino acá se desprotone y quede NH2 y este así mismo como está. Sí, ahí él está actuando como un ácido y tiene carga -1.
Y si este se protona y este también, él tiene carga +1 para mostrarnos cómo ellos pueden actuar como moléculas anfóteras. ¿Sí? Entonces, de los 8 aminoácidos, ¿verdad? Hacer como el ejemplo, el nombre, la abreviatura de 3 letras, la clasificación química y nutricional. Entonces yo acá estoy mostrando la clasificación química. Él es un aminoácido apolar, él es un aminoácido aromático y es esencial. Estoy usando las dos clasificaciones. ¿Cuáles son las propiedades y funciones que podemos citar de ese aminoácido? Él es precursor de la tirosina. ¿Cómo ocurría eso? ¿Cómo se llamaba la enzima que transforma la fenilalanina en tirosina? ¿Cómo se llamaba esa enzima? Fenilalanina hidroxilasa, donde nuestro aminoácido, a graficar acá el aminoácido, donde esa fenilalanina, en una reacción irreversible por acción de la fenilalanina hidroxilasa, con la ayuda de la tetrahidrobiopterina, que es la vitamina B9, es una de sus formas activas. La otra forma activa de la B9 es la metilcobalamina. Entonces, ¿en qué tipo de reacción va a actuar una metilcobalamina? Metilaciones. ¿Y una hidroxilasa? Hidroxilaciones. Una oxidorreductasa, oxidaciones. ¿Sí? Una transferasa, transferencia de grupos funcionales. También necesita oxígeno molecular para poder construir la hidroxila que va a ir en el carbono 3 del anillo bencénico de esta fenilalanina. Entonces aquí tenemos a la L-fenilalanina, que a través de esta reacción química vamos a obtener el mayor porcentaje de nuestras tirosinas. Y esa tirosina es fundamental para producir varias moléculas amínicas bioactivas, como nuestras hormonas tiroidianas, nuestra melanina, nuestras catecolaminas, ¿verdad? Entonces aquí ella se va a transformar en la tirosina. Entonces tengo aquí el grupo carboxilo, tengo aquí el hidrógeno, tengo el grupo amino. ¿Puedo graficar así? Puedo. ¿Puedo graficar así? Puedo. ¿Puedo graficar así? Puedo, porque esas son las formas con que los aminoácidos van a actuar. Todas esas formas están correctas. ¿Sí? Entonces tengo aquí la fenilalanina, que ahora va a tener una hidroxila aquí en el carbonito 4 y esto le va a dar polaridad. Se va a transformar de un aminoácido apolar aromático en un aminoácido polar aromático, que es nuestra tirosina. Y como ya vimos, esa tirosina, ¿verdad?, se va a usar para fabricar nuestras 4 catecolaminas. Saber citar las 4 catecolaminas. ¿Cuáles son las 4 catecolaminas? L-dopa, que se transforma en dopamina, que se transforma en noradrenalina y finalmente adrenalina. Ella también es utilizada para fabricar el pigmento que nos da color a nosotros.
Melanina. Los melanocitos utilizan esta reacción química para poder fabricar tirosina. Y de la tirosina, la melanina, hay una hidroxilasa, una tirosinasa aquí, que cuando nosotros queremos tratar la hiperpigmentación de una persona, el melasma de una persona, que justamente los melanocitos están activados, y esto es un mecanismo de defensa. Esto es un mecanismo de defensa natural que nosotros tenemos. Entonces, el tratamiento efectivo para el melasma va a ser inhibir enzimáticamente la reacción, donde la tirosina se transforma en melanina. Es un inhibidor de la tirosinasa. ¿Sí? Luego, también tenemos a las hormonas tiroidianas. ¿Sí? Tiroidianas. Un 70 a 80% se fabrica T4 y algo se fabrica de T3, algo de T2, algo de T1, y ellos se van transformando en T4, en T3, que es la forma activa de nuestra hormona. Y esta hormona se llama prácticamente igual que este aminoácido, solo que con X en vez de una S. Eso se llama tirosina y esto se llama tiroxina. Nuestra tetraiodotironina. Y esta es la triiodotironina. Sim, se llama metilcobalamina. É outra forma que ela pode atuar em outro tipo de reação. Perdão, metilfolato. Metilcobalamina B12. Metilfolato. Ok. ¿Y qué podía pasar si esto no es posible? ¿Verdad? Había un defecto genético de donde esta conversión no es posible porque el defecto genético no permite la transcripción de esta enzima. Entonces, si no hay esta enzima, no hay la conversión de la fenilalanina en tirosina. Entonces, va a ocurrir dos cosas acá. En primer lugar, va a haber un acúmulo de fenilalanina en el cuerpo de esa persona. Porque todos los alimentos ricos en proteína tienen fenilalanina, sobre todo las proteínas de origen animal. Todas las proteínas de origen animal tienen fenilalanina. Las carnes son ricas en fenilalanina. Los lácteos son ricos en fenilalanina. El huevo es rico en fenilalanina. Entonces, en primer lugar, va a haber un acúmulo. En segundo lugar, no va a haber esta conversión. Quiere decir que va a haber deficiencia de este aminoácido. Habiendo deficiencia de este aminoácido, hay deficiencia en la síntesis de estos compuestos. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba esa enfermedad? ¿Cómo se abrevia? Fenilcetonuria. ¿Sí? Sus siglas en inglés. Ceto, keto, que sale por la orina. Esta fenilalanina apolar, ¿verdad? Hidrofóbica, no podemos excretar del cuerpo. ¿Cómo vamos a excretar por la orina un compuesto apolar hidrofóbico? No se puede. Entonces el organismo va a buscar otras vías metabólicas para esta fenilalanina. Y va a producir 3 compuestos de él que son hidrosolubles y que puede salir por la orina y por el sudor. Y eso va a dar un olor extraño al bebé, ¿verdad? Que yo les comenté la vez pasada que parecía un olor a mofo,
un olor a pipí de ratas, ¿sí? Porque esto se va a empezar a producir la fenillactato, fenilpiruvato, todos son tóxicos. Y fenilacetato. ¿Sí? Todos van a hacer que el pH caiga, porque toditos son donadores de protones. Toditos actúan como ácidos. Pero es el mecanismo que la célula encuentra para poder excretar esto, porque esto sí es mucho más tóxico y va a causar una toxicidad aguda, que va a empezar a marear al niño, al bebé, le va, le da náusea, ¿verdad? Le da síntomas gastrointestinales importantes. Él ya no va a mamar, él no va a querer comer, ¿verdad? Y todo eso hay que llamar la atención, llama la atención. No tiene los reflejos normales de un niño. Y eso se hace el diagnóstico con el test del piecito y ya saben que por lo menos 5 días de nacidos tenemos que esperar para que no nos den falso negativo. Él tiene que mamar, él tiene que tomar la leche rica en fenilalanina para que empiece a aparecer esos síntomas. Entonces, de cada uno de esos aminoácidos, investigar el triptófano. Ustedes tienen una reacción del triptófano ahí en el slide. ¿Cómo el triptófano se convierte en serotonina? En 2 reacciones químicas. Ustedes ya investigaron eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre con ese triptófano para que él se transforme en serotonina? Cuéntenme un poquito. ¿Qué ocurre en la primera reacción química? Una hidroxilación. ¿En dónde? En el carbono 5 del anillo bencénico, de ese anillo ahí, en el doble anillo del triptófano, ¿verdad? Vamos a poner aquí, acá, en este anillo, el carbono 5. ¿Cómo se llama la enzima responsable de esa hidroxilación? O simplemente triptófano hidroxilasa. Luego, ¿qué sucede? ¿Y qué pasa con ese 5-HTP? Ese es el 5-HTP, es la 5-HTP que nosotros le damos al paciente como suplemento cuando él está depresivo, cuando él está angustiado, no tiene ganas de hacer nada, ¿verdad? Está con el sistema central deprimido. Y cuando él está deprimido, él no consigue hacer esa conversión. Él no consigue hacer la conversión del triptófano a 5-HTP. Entonces nosotros damos eso como suplemento, así como le damos la L-Dopa al paciente con Parkinson, le damos el 5-HTP para el paciente depresivo, para que él pueda convertir la 5-HTP en serotonina, porque esa reacción sí puede hacer. El paciente depresivo puede hacer esa reacción porque eso es otra célula que va a hacer esa conversión. Pero cuando el paciente está deprimido y está deprimido una zona de su cerebro, que es la que hace la producción de la 5-HTP. Y la 5-HTP no puede pasar la barrera hematocefálica. Entonces, ocurre una descarboxilación ahí, ¿verdad? ¿Y qué carbono es lo que va a salir? ¿Cuál es el carbono del triptófano que sale? El grupo carboxilo. La mejor manera de sacar carbono de un compuesto
es sacarlo en forma de CO2. Chao, va embora. Exhalamos esto. La enzima corta esto y saca y deja acá un hidrógeno. Es lo más fácil, práctico para la enzima, porque yo ya les conté ya la historia de la enzima, ¿verdad? Que ella es recaigüe, ¿verdad? Que ella no quiere hacer nada. Ella necesita de ayudante para todos. Entonces ella no quiere gastar energía, ella no quiere gastar nada. Ella no quiere llevar a cabo reacciones termodinámicamente que conlleve gasto energético para ella. Ella no quiere. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces nuestra serotonina. Y para fabricar la melatonina, ¿qué otra reacción importante ocurre ahí? Y luego, una metilación, ¿verdad? Una metilación para que esa melatonina, olha o nome, melatonina, metilación, ¿sí? Para que ella pueda estar en su forma activa. La metionina, sí, es la metionina, es la metionina. ¿Y dónde lo que va a ir ese CH3 ahí, ese metilo? ¿Dónde lo que va a ir en la molécula? Aqui, ó. No grupo, neste grupo carboxilo acá, ¿verdad? En el carbono de este grupo carboxilo va a haber la metilación. Esta es la hidroxila. O sea que nuestras células pueden fabricar la melatonina a partir de la serotonina, ¿verdad? Aquí, en este carbono acá. Tirosina. Entonces la tirosina ya tiene su importancia. Histidina. ¿Para qué es importante la histidina? Para fabricar histamina. Ella es señalizadora. Ella es importante para fabricar la hemoglobina y la mioglobina. Entonces vamos a mirar un poquito aquí la estructura de la histidina. La histidina es un aminoácido básico, ¿verdad? Miren, ella tiene acá un anillito, ¿verdad? Formado, y este anillo va a ser fundamental para producir hemoproteínas. A través de la histidina se va a fijar el grupo hemo dentro de la proteína. Un aminoácido va a ser responsable de mantener la posición del grupo hemo dentro de las hemoproteínas. Hay varias hemoproteínas. La hemoglobina, los citocromos, la mioglobina son algunas de las más importantes que podemos citar. Entonces podemos decir que la histidina es un aminoácido indispensable para formar hemoproteínas. Y podemos citar tres muy importantes. Hemoglobina, mioglobina y los citocromos.
Y sin estos citocromos nosotros no vamos a ser capaces de producir energía. Nosotros necesitamos a los citocromos que estén llevando los electrones de un complejo a otro en la cadena transportadora de electrones para producir ATP. Y la histidina es un aminoácido fundamental para la producción de esas hemoproteínas, que después ya vamos a ver dos. Cisteína. ¿Qué ustedes encontraron sobre la cisteína? Él es un aminoácido muy importante para la construcción de anticuerpos. Proteínas estructurales como la queratina. Él es un estabilizador de la forma tridimensional de nuestras proteínas porque él es el responsable de formar el puente de disulfuro. Precursor de los ácidos biliares. Él es un antioxidante porque él es capaz de retirar hidrogeniones del medio. ¿Sí? Prolina. ¿Qué encontraron sobre la prolina? Eso, él está muy presente en proteínas estructurales también, como el colágeno. Él es el principal aminoácido del colágeno. Él, para transformarse en el aminoácido del colágeno, o sea que él, para ser un componente del colágeno, él se transforma en hidroxiprolina, o sea que gana una hidroxila. Y él es el responsable de las curvas de las cadenas proteicas, ¿verdad? La vez pasada vimos cómo las proteínas tienen que formar unas curvitas, aquí. Entonces crece la cadena, va creciendo y tiene que cambiar de orientación la cadena polipeptídica. Tiene que hacer esas vueltitas, tiene que hacer estos codos. Gracias a la prolina. La prolina es el aminoácido que permite el giro de la cadena polipeptídica. Todo donde hay aquí un giro, una curva de dirección, un cambio de dirección de la cadena, ahí está la prolina, tá? É como se fossem os codos, né, que a gente coloca na canheria para poder cambiar de sentido. Ella es la prolina. Glutamato. ¿Qué encontraron sobre el glutamato? Síntesis de proteína. Él es un neurotransmisor excitatorio, ¿verdad? Importante en nuestro sistema nervioso central. Producción de GABA también, que es lo contrario del glutamato, ¿verdad? Él es el neurotransmisor depresivo, inhibitorio. Eso, él es un aminoácido junto con la cisteína responsable de formar el glutathione redox, nuestro antioxidante natural más importante. El glutamato se transforma en glutamina. Él es el precursor de la glutamina, un aminoácido fundamental para la producción de anticuerpos. ¿Sí? Él es un aminoácido, la glutamina es un aminoácido necesario para la formación de proteínas de anclaje. ¿Recuerdan ustedes en histología las proteínas de anclaje? Los hemidesmosomas, los
¿cómo se llamaba este? Los GAPs, ¿verdad? Las uniones GAPs, ¿verdad? Los hemidemosomas, había las oclusiones. Bueno, todas esas proteínas que mantienen pegadas célula con célula para poder formar un tejido, esas proteínas son ricas en glutamina. Su principal aminoácido es la glutamina. Por eso, cuando nosotros suplementamos el probiótico en el paciente para poder mejorar la microbiota intestinal y la integridad de la mucosa intestinal, que es una sola capa de célula, ¿verdad? La barrera intestinal, tenemos que darle con glutamina, 500 miligramos de glutamina, porque esas celulitas están unidas unas a otras gracias a esas proteínas de adherencia. Y la glutamina es el principal aminoácido de las proteínas de adherencia. Así que cada vez que se suplementen los probióticos para mejorar la disbiosis intestinal, el intestino permeable, el intestino sensibilizado, vos tenés que sumar 500 miligramos de glutamina, si no, no funciona. Si no, no funciona. La glutamina es fundamental para el músculo, ¿verdad? El músculo, esas fibras musculares, ¿están todas sueltas ahí? No, ellas están muy pegadas unas a otras para formar lo que es un músculo. Y ahí entra la glutamina. Cuando un paciente hace ejercicio físico intenso para hipertrofia muscular, la glutamina es fundamental para poder recuperar, ¿verdad?, la ruptura de las fibras musculares. El músculo se rompe cuando uno hace musculación. Sí, ¿verdad? Y bueno, ¿y eso hay que reparar? Sí, la glutamina es fundamental para eso. Sí. Y el glutamato es el precursor de la síntesis de glutamina. Y aquí hay una enzima que se llama glutamina sintetasa. Y se necesita de energía para poder hacer esta producción y se necesita de vitamina B6. ¿Cómo se llamaba la vitamina B6? Piridoxina. ¿Y cómo se llama su forma activa? Piridoxina fosfato. Y ahí va a entrar la piridoxina fosfato. Entonces, nuestro glutamato, por acción de la glutamina sintetasa, ¿qué te está diciendo el nombre de la enzima? Que se va a sintetizar glutamina. Esta enzima, todas las sintetasas necesitan de energía. En este caso va a ser ATP. Ese va a ser su coenzima. El ATP le va a brindar el enlace de alta energía que ella va a usar para poner acá un grupo amino. ¿Cuál es la diferencia entre el glutamato y la glutamina? Un grupo amino. Vamos a poner aquí en la estructura. La diferencia entre el glutamato y la glutamina, ¿qué es? Un grupo amino, ¿verdad? Esa hidroxila que estaba aquí en el glutamato, ¿ves? Cambió por un grupo amino. Y eso es lo que va a hacer la enzima. Ella va a sacar esto. ¿Qué será que va a hacer con esa hidroxila? Va a fabricar agua. Y va a poner acá un grupo amino. Y es una reacción fundamental para sacar el amonio de nuestro cuerpo. ¿De dónde sacó ese amonio? Él estaba ahí, ¿sí? Producto de las desaminaciones. Un aminoácido para poder ser utilizado, su esqueleto carbonado para fabricar otras cosas, para fabricar energía. Nosotros tenemos que sacar el grupo amino. El glutamato va a aceptar ese grupo amino para que no se fabrique amonio en el cuerpo, porque el amonio es súper tóxico. Entonces él va a captar ese grupo amonio y se va a transformar en glutamina, aminoácido indispensable para la fabricación de proteínas fuertes. Proteínas de oclusión, proteínas de adherencia.
¿sí? Proteínas para la recuperación muscular, proteína para la inmunidad. ¿Qué más necesita acá? La B6 en forma de piridoxalfosfato. Para poder fabricar glutamina. ¿Cuál era el último aminoácido? La metionina. Y ustedes ya saben para qué sirve la metionina. Coenzima, donadora de grupos metilos. Ella va a ayudar a las enzimas a metilar sustancias, porque esas sustancias metiladas son su forma activa. Así como nuestra melatonina, así como nuestra adrenalina. ¿Qué más encontraron sobre la metionina? Antioxidante. Sí, cuando hacemos un tratamiento de detox, ya voy otra vez yo en la parte. Cuando hacemos un tratamiento de detox, ¿verdad? Lo que hacemos en el tratamiento de detox es desinflamar el hígado, activar otra vez el glutathione redox. Y uno de los compuestos importantes a brindar al cuerpo para que él pueda desintoxicarse es la metionina. ¿Bien? Es la metionina, la cisteína, para fabricar los ácidos biliares, para que él pueda excretar esos lípidos que pueden estar causando la esteatosis hepática, ¿verdad? La metionina y un antioxidante muy importante que es la astaxantina. La astaxantina hoy tiene mucha evidencia científica en el auxilio de la desintoxicación y desinflamación hepática, sobre todo para los pacientes que sufren de la esteatosis hepática no alcohólica, ¿sí? Por una mala alimentación, exceso de lípido, paciente que ya no tiene la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces la metionina es uno de los aminoácidos que nosotros usamos en la sueroterapia para desintoxicar el paciente. Y bueno, y luego la última pregunta, ¿qué significa que los aminoácidos son especies iónicas dipolares? Ya respondimos al inicio, graficar ese deuterium, ¿verdad? Pongan ahí un aminoácido cualquiera, evidencian ahí sus grupos dipolar, que era justamente que nosotros habíamos hecho, ¿verdad? En la primera clase, ¿no? Entonces evidencian ahí cómo esto está actuando como un ácido, como una base, esto, y que 50% de nuestros aminoácidos están actuando de esa manera. Voy a volver a explicar este cuadro. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? Que el grupo carboxilo, dice, se comporta como un ácido, que él es el ácido, ¿verdad? Pero el grupo amino también puede no solo sacar el grupo protones del medio, sino que él también puede donar. Y acá te está mostrando cómo ese aminoácido puede actuar como un ácido, ¿sí? Y cómo él puede actuar como una base. Si el grupo carboxilo capta hidrogeniones del medio, porque él está en un medio muy ácido, él también va a actuar como una base. Así como el grupo amino, ¿verdad? Y nos dice que 50% del aminoácido en cuestión, ellos son 20, ¿verdad? Que 50% ellos van a estar en esta forma iónica dipolar. Porque aquí él no es un ion dipolar. Aquí tampoco es un ion dipolar, porque ellos están con la misma carga. Acá él es un ion dipolar. ¿Sí? Y es cuando su carga se equilibra y ellos van a quedar con una carga neta igual a 0, mirando solo el grupo funcional.
Después va a depender de esto. El ácido glutámico es un ácido. La histidina es una base. ¿Sí? La arginina es una base. La tirosina es neutra. La cisteína es neutra. Por eso ese cuadro de clasificación. ¿Sí? Pero aquí nos puede mostrar cómo ese aminoácido puede actuar como un ácido y una base. Aquí da un ejemplo. Para todos los aminoácidos estudiados, se encontró el pH en el cual ellos actúan de esa manera. ¿Sí? Eso se llama titulación. Entonces aquí nos dio un ejemplo de la alanina. Al pH de 2,34, ¿qué quiere decir? A un pH ácido. ¿Cómo va a estar su grupo carboxilo? ¿Cómo va a estar su grupo amino? Protonado. Porque lo que él va a hacer es retirar esa acidez del medio. ¿Sí? A un pH alcalino. ¿Y cuál es lo que es ese pH alcalino? Para la alanina es 9,69. Cada aminoácido tiene un pH en el cual él va a actuar de esa manera. Entonces, a un pH alcalino, 50% va a estar así y el resto va a estar en las otras formas que vimos, tratando de alcanzar el equilibrio. Entonces, en un medio alcalino, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Ellos van a aportar hidrogeniones al medio. Ellos se están comportando como un ácido. ¿Sí? Y en todo eso, la mitad va a estar en forma iónica dipolar. Ele vai se comportar como esses estérios se ele estiver assim também? Sí, todas esas tres formas existen. ¿Sí? Las tres formas existen al mismo tiempo. Entonces te está diciendo que 50% es el ion dipolar y luego va a haber una mezcla que ellos están actuando como ácido y va a haber también un poquito de protonado, ¿verdad? Que al poder entrar en equilibrio, él va a empezar a desprender sus hidrogeniones. ¿Ah? Entonces el aminoácido existe en esas tres formas. Por eso yo le dije, ¿está bien graficar así, así, así? ¿Está bien? ¿Está bien graficar así? Sí. ¿Está bien graficar así? Sí. ¿Está bien graficar así? También. Porque son las tres formas que existe el aminoácido. ¿Ah? Ellos van a estar buscando el equilibrio. Yo no puedo decir acá cuánto por ciento va a haber así, ¿verdad? Porque depende de la cantidad de hidrogeniones, depende de los electrolitos, depende del bicarbonato, depende de las moleculitas de agua, de toda aquella gama de moléculas que van a estar actuando como un buffer químico. Él forma parte de los buffers químicos. Entonces, al encontrar el equilibrio va a estar así, al encontrar el equilibrio. Pero hasta que encuentre el equilibrio, ellos se van a estar modificando. Bueno, ahora vamos a revisar nuestra pregunta de control de proteínas. Después hacemos una pausita y vamos a hablar un poco de hemoglobina. Las proteínas tienen importancia en los seres vivos, sobre todo porque a través de ellas nosotros vamos a expresar todo lo que nosotros somos, todas nuestras características. Todas nuestras características están definidas por proteínas. ¿Ah? La forma de nuestra ceja, ¿sí? La forma de la nariz, cómo el cabello se implanta en el cuero cabelludo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si era en línea recta o pico de viuda, se llamaba, ¿verdad? Todo está determinado por proteínas. Entonces, número 1 es la letra A.
Número 2. Las proteínas que además de aminoácidos tienen su estructura, otras moléculas orgánicas reciben el nombre genérico de proteínas conjugadas o heteroproteínas. Y aquí no está, entonces ninguna es correcta. ¿Cuál es la nomenclatura? Proteína conjugada o heteroproteínas. Esa debería ser la respuesta. Para anotar ahí al ladito. La estructura secundaria de una proteína se estabiliza a través de ¿qué tipo de fuerza? Los puentes de hidrógeno. Ya saben que no son verdaderos enlaces, ¿verdad? Pueden agregar ahí, no son verdaderos enlaces. Por eso se llama puente de hidrógeno, son interacciones de fuerza. La verdad se tiene que llamar interacciones por puentes de hidrógeno. Ese es su nombre correcto. Cuatro. Se dice que una proteína se ha desnaturalizado cuando se altera su estructura terciaria, porque ahí va a perder aquellas 5 fuerzas que estabiliza la estructura tridimensional de la proteína. Y cuando ella pierde esa forma nativa, a eso se llama desnaturalización. 4, letra C. Los oligopéptidos son prótidos que tienen ¿cuántos aminoácidos? Sí, menos de 9 son los, menos de 10, ¿verdad? Son los oligopéptidos. A partir de 10 son ya polipéptidos. Entonces, a partir de un dipéptido, nosotros podemos decir que son oligopéptidos, ¿sí? Dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido, todos ellos entonces entran dentro de la clasificación oligopéptidos. Una de estas afirmaciones no es correcta. ¿Los anticuerpos son proteínas? Sí. ¿Las enzimas son proteínas? Sí. ¿Hay algunas hormonas que son proteínas? Sí. ¿La quitina es una proteína? No, es un carbohidrato, es un heteropolisacárido. La quitina es un polisacárido que forma el exoesqueleto de los artrópodos. No es una proteína. 7. La estructura primaria de una proteína viene dada por la letra A, la secuencia o el orden, ¿verdad? ¿Quiénes son esos aminoácidos? ¿Quién se une con quién? Entonces, recuerda, no podía haber ningún cambio aquí, ¿verdad? Esa secuencia está prescrita en el ADN. Ni un solo aminoácido puede ser cambiado aquí. Una de estas moléculas no es un péptido. ¿Quién acá no está formado por aminoácidos? La cortisona. ¿De qué está formada la cortisona? De lípido, de colesterol, ¿verdad? De esteroide. En el esquema se muestra en la figura, representa. ¿Qué es lo que representa ese esquemita ahí que vemos? Una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Qué es lo que consigo?
¿Por qué puedo decir que sería una terciaria? Porque ya tengo suma, ¿verdad? De formas como la helialfa, la lámina beta. Ya veo aquí los puentes de hidrógeno. Ya veo los puentes de disulfuro, que son características ya de la proteína. ¿Y cuando yo tengo una proteína? Cuando yo tengo un nivel de organización terciario. Entonces, esto está representando una estructura terciaria de una proteína. Después, usando el mismo esquema, dice, la conformación beta y alfa hélice están indicadas con los números respectivamente, beta y alfa hélice. ¿Cuál sería entonces? 2 y 1. Lámina beta y hélice alfa. Entonces, ¿cuál sería acá la respuesta? B, 2 y 1. Sí. Sí, en el esquema que se observa, la conformación beta y alfa. ¿Verdad? ¿Qué era la conformación beta y alfa? Es tu nivel de estructura secundaria. Entonces, ella puede ser así, tipo uma espiral, ou já uma lâmina mais aberta, não tão espiralada, não tão compacta, ¿verdad? Entonces, ahí te muestra justamente esta es la porción que representaría una organización en forma de lámina beta. Y está dada por el número 2. Está dada pelo número 2. E esse pedacinho aqui está dado pelo número 1. Então, a resposta seria o 2 e o 1. Entonces, el 10, la respuesta es la letra B. Siguiendo con el esquema, los puentes de disulfuro están representados o indicados ¿con qué número? Con el 4. Este es el puente de disulfuro. ¿Y qué me estaría mostrando el número 5? La prolina, el giro de la molécula. El giro de la molécula. Y hay un aminoácido especial que va a proporcionar esa capacidad de girar. Y esa es la prolina. ¿Sí? Entonces 5 está mostrando el giro de la molécula y el aminoácido responsable de esos giros es la prolina. ¿Cómo se clasifica una prolina? ¿Qué tipo de aminoácido es la prolina? Apolar, alifático, no esencial. ¿Cómo es su abreviatura? PRO. P-R-O. PRO. Ver? Não, isso aqui está mostrando um fragmento de uma proteína, tá? Um nível de organização terciária. Ela tinha que ter outra dessa aqui, completa, grudada nela para ser quaternária. Então, vamos ver aqui, ó. Estava mostrando isso aqui, um fragmento disso aqui, ó. Para você ter uma quaternária, você tem que ter mais de uma dessa aqui ligada, que nem essa aqui tem 4. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 20, pode ser 60. Imagínate que a ferritina tem 24 cadeias unidas, 24 proteínas completas. A IgM tem 7. Sí, decime nomás. Preguntar nomás. Tem.
Ela tem todas as forças. Tem duas proteínas separadas. Tem uma fonte de estrutura dela que é a mesma proteína. Sim, elas vão formar mesmo uma proteína só, com diferentes cadeias. Isso. O que faz as várias proteínas de uma estrutura quaternária? Os pontos de disulfuro. As cadeias vão se unir através de pontes de disulfuro. Não. Vai se formar uma proteína mais complexa. Eu entendo o que você quer me dizer. Bueno, ¿qué ustedes encontraron sobre esto? Sobre la desnaturalización de las proteínas, sobre las chaperonas. ¿Fue fácil encontrar? No, ¿verdad? Y yo le puse a ustedes en la plataforma un artículo sobre chaperonas, e vocês viram a data desse artículo? Eu coloquei aqui só para vocês verem. De quando a gente tem todas essas informações. Olha aqui, 1999. Pero aún así es difícil encontrar informaciones precisas, concretas sobre las chaperonas. ¿Por qué? Porque esa información es muy cerrada. Son artículos científicos que vos tenés que pagar para poder mirar. Todavía. Difícil de conseguir información, ¿verdad? ¿Por qué ellas se llaman también proteínas de shock térmico? ¿Por qué ellas recibieron ese nombre? Porque el aumento de temperatura o la variación de temperatura también es un estrés, ¿verdad? Como la radiación, como drogas, agentes químicos, agentes biológicos, virus, ¿verdad? El virus de la rubeola, el virus del herpes, la familia del herpes, que es una familia muy grande de virus, ¿verdad? El herpes viridae. Y los virus de la rubeola, que también es de la familia del herpes, y el HIV, son uno de los virus que más causa estrés en las células. Entonces, estas proteínas, las HSP, empiezan a sobreexpresarse para proteger a nuestras proteínas, ¿verdad? Acá nos dice, las proteínas de shock térmico, HSP, constituyen una familia que se encuentra en forma constitutiva en todas las células pro y eucariotas. ¿Qué significaba constitutiva? Que faz parte, está ahí, es normal. Cumplen diversas funciones fisiológicas. Colabora en la adquisición de la estructura terciaria. Nosotros vimos que ellas están ahí desde el momento del nacimiento de la proteína, apoyando su ensamblaje, apoyando a que adquieran correctamente su estructura nativa, que sería la estructura, el nivel de organización terciario. Intervienen en su ensamblaje, en su translocación y secreción, así como también en la degradación o reparación de las proteínas. Cuando ella se desnaturalizaba, la chaperona va a querer corregir eso. Ella va a querer reparar, pero si eso no es posible, ella va a dejar ahí. Ella va a activar señales para los proteosomas. Ahí va a venir otra proteína para auxiliar en esa digestión celular, y esa es la ubiquitina. ¿Ya?
va a marcar esa proteína y esa proteína se tiene que destruir. Actúan como chaperonas moleculares. Cuando las células son sometidas a distintos estímulos, como el estrés del choque calórico, radiaciones, diversas drogas, infecciones virales, deshidratación, un cambio hidroelectrolítico es suficiente para activar a las chaperonas. Y ellas van a empezar a sobreexpresarse, ¿verdad? Va a haber un estímulo que es, así como los eicosanoides, ¿verdad? Ellos están normal, ellos son constitutivos. Pero hay una señal y empieza a actuar la COX-2. Ahí están inducidas. La misma cosa va a pasar con las chaperonas. ¿Y qué va a pasar? Así como vemos en el paciente que está muy estimulado, ¿verdad?, en la producción de su insulina, muy estimulado en la producción de sus eicosanoides, muy estimulado en la producción de sus chaperonas. Hay un momento que ya no responde más. Hay una exhaustión. La misma cosa con la médula ósea. ¿Qué pasa si un paciente tiene anemia por 10 años? ¿Qué va a pasar con esa médula ósea que estuvo súper estimulada por 10 años? Exhaustión medular, y esa es la anemia aplásica. Eso. Causa la aplasia medular. Ahí el tratamiento es con un trasplante de médula ósea roja, y eso para conseguir es súper difícil. Esa es otra cosa. Porque la anemia falciforme no cursa con hemoglobina muy baja. Hemoglobina de 10, isso não sobreestimula a médula ósea. Entonces ustedes ahí van a investigar sobre estas chaperonas, quien todavía no lo hizo, ¿verdad? Y van a citar las familias de las chaperonas. Las HSP 60, 70, 90, 100. Sí. Ellas son las más... sí. Sí, y ellas van a señalizar la reparación. Y si no es posible la reparación, la digestión, las chaperoninas. Las 60 son las chaperoninas. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Se não conseguir sintetizar uma proteína. Uhum. Sim, sim. Isso significa incendiar a proteína, ¿verdad? Porque ela vai sair de uma forma, de um jeito para ela poder se ensamblar e ter a forma ativa. Ela precisa quebrar alguns enlaces. E isso significa incendiar a proteína, né? E frequentemente isso ocorre no aparato de Golgi. Daí se tem que colocar alguma coisa ali, um glúcido, porque ela é uma glicoproteína. Por exemplo, transferrina é uma glicoproteína, TSH é uma glicoproteína, FSH é uma glicoproteína. Então, o que tem que colocar ali? Carboidrato. Isso é a glucosilação. Onde ocorre isso? Aparato de Golgi. Pero en todo momento las chaperonas están cuidando eso, ¿verdad? Sí. Así es. Muy bien. Vamos a hacer entonces una pausa para poder ver la hemoglobina y mioglobina y dejen preparado ahí sus cuadernos para el sello, ¿sí?
Voy a poner aquí la relación. Nosotros ya hicimos la relación de los 12 sellos en la pizarra. ¿No? No, yo pregunto si ya hicimos la relación, ¿no? Voy a poner aquí en la pizarra. Sí. Não, esse a gente vai dar aula agora, de hemoglobina, e daí a gente vai fazer. Ai, não sei. Acá está faltando uno. Acá en lípidos, ¿qué ustedes tienen? Lípidos, preguntas de control 1, 2 y 3. Ahí tenemos aminoácidos. El cuadro primero. Tenemos acá la clasificación primero. Sí. Sé que es mentira, pero derramé café por mi poder. Solo que así se quedó, menos tipo así en el medio nomás. Ya, así nomás se quedó. Bueno, No dale, no afectó importa. nada en los sellos. Sí, está bien. Entonces, hoy tenemos el sello de aminoácidos, preguntas de control, y proteínas, pregunta de control. Queda pendiente de la hemoglobina para la próxima, que es el viernes, porque ahora vamos a hablar sobre la hemoglobina, y vamos a tener un caso clínico de integración de conocimientos para repaso para el examen, ¿verdad? Sí, pero tenemos todavía la otra semana, el lunes, ¿verdad? Luego, ¿viernes feriado de qué? Institucional. Institucional. Departamental, Cierto, 24 de mayo. María Auxiliadora es la patrona, la Virgen patrona del presidente Franco. Entonces acá tenemos la evaluación procedimental, que es esto. Va a valer entonces ¿cuántos puntos? 12.
Luego tenemos la evaluación actitudinal. También vale lo mismo. El alumno que llega a tiempo, ustedes piensan que yo no veo todo eso, yo veo todo. La profesora con 20 años de experiencia conoce cada uno de sus alumnos. El que viene, el que no viene, el que llega tarde, el que saluda, el que no saluda, el que tiene impecables sus cosas, el que trae todas sus cosas, el que no trae lo nada, el que viene de turista. La profesora sabe todito eso, después no reclamen. Está tudo anotado. Evaluación. Y la evaluación cognitiva es el examen. Entonces, como aquí sumó 24 puntos, el examen va a ser de 24 puntos, porque son equivalentes. ¿Está bien? Entonces, nuestra evaluación de la primera etapa va a valer 48 puntos. Y aquí todavía, acá en esta primera etapa no tenemos los puntajes de laboratorio, porque ustedes no terminaron todavía, ustedes no hicieron su examen, ¿verdad? Eso va a quedar para la segunda etapa. En la segunda etapa va a haber el procedimental, que va a ser el laboratorio, ¿sí? Que va a ser un examen de 16 puntos. También va a haber algo de actitudinal que se va a sumar ahí, y de acuerdo a eso va a ser nuestro examen. Y más todas las tarefas, los sellos, y de acuerdo a eso es nuestra segunda etapa, pero sí suele ser alrededor de 60 puntos. Segunda etapa es un poquito más que esto, ¿tá? Porque ahí sumamos ya la parte del laboratorio y la parte de los sellos. Ese cuadernillo, al final donde estamos anotando todos los puntajes, ese cuadernillo vale 30 puntos. Y ese 30 puntos va para la final. Entonces la final es laboratorio, cuadernillo, 30 puntos en total, más el examen. Entonces esta es nuestra, y esto es lo que van a recibir hoy, el sello 9 y el sello 10. Vamos a hacer una pausita y después venimos.